Hola a todos, gracias por el apoyo que le han dado al canal, pero les pido que si quieren apoyarme les dejo unos links para poder tener un pequeño ingreso. En los links dejaré algún vídeo o algún juego, así que si quieren apoyarme estarán en descripción. Después de fracasar en su primera final, Mina Asido comienza a preguntarse por qué está incluso en la UA. Después de un encuentro edificante con Izuku Midoriya, ella encuentra no solo una nueva determinación sino un nuevo amigo. Pero a medida que los dos pasan más tiempo juntos, un vínculo más profundo comienza a formarse rápidamente. Juntos se enfrentarán a amigos celosos, enemigos explosivos, luchas con la intimidad y mucho más. Era una cálida tarde de verano mientras el sol se ponía sobre los Estados Unidos. Escuela secundaria. Los estudiantes salieron por las puertas mientras sus clases terminaban el día. Para muchos, como los del programa de héroes, hoy marcó el final de la final del semestre. Algunos estaban aplaudiendo mientras se marchaban, celebrando su liberación del trabajo. Otros simplemente parecen agotados, ansiosos por llegar a casa y colapsar en la cama. De todos modos, una cosa era segura. El final de las finales había tranquilizado la mente de todos. Bueno, casi todos. Mina Asido estaba sentada sola en el famoso, o infame, dependiendo de a quién le preguntaras, aula 1A. Estaba ligeramente inclinada hacia adelante en su asiento, con la cabeza inclinada hacia abajo y mirando su escritorio. Sin duda fue una vista extraña. El héroe rosado en entrenamiento era conocido por ser uno de los primeros estudiantes que salió del aula una vez que sonó la campana. Sin embargo, allí estaba ella, sentada como una estatua mientras sus compañeros se dirigían a casa por el día. La única razón por la que no la habían expulsado era que no había habido ninguna clase en el aula de hoy. Sus exámenes prácticos se llevaron a cabo en otra parte del edificio. El examen que Mina había fallado. La razón por la que estaba sentada aquí, mirando fijamente a un escritorio en blanco con una expresión igualmente vacía en su rostro. Otra rareza en su comportamiento. Todos sabían que Mina era posiblemente la estudiante más expresiva y emotiva de la clase. Feliz, triste, enojada, todos sabían lo que ella estaba sintiendo. Pero en este momento, su expresión era ilegible. Desprovisto de cualquier tipo de emoción. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo había estado sentada allí, mirando su escritorio como si fuera la cosa más fascinante del mundo. A ella tampoco le importaba. Su mente estaba completamente enfocada en el examen que había fallado hacía poco tiempo. Espectacularmente falló en eso. Puede que no haya habido un fracaso más total en la historia de esta escuela, pensó. Oh, claro, Kirishima y Sato también habían fallado, pero al menos parecían estar cerca. No solo pasaron toda la prueba corriendo como un idiota, nunca vieron a su oponente. Al menos tenían un plan, tan bobo como era. Mina y Kaminari por otro lado se veían francamente patéticos. No es que Mina culpara a su compañero. Su peculiaridad simplemente no era adecuada para la tarea que tenían. Mira, no fue solo por el hecho de que Mina no pasó el examen que la hacía sentir tan horrible. Oh, ciertamente jugó un papel, porque significaba que ya no iba al campo de entrenamiento que había estado esperando. También significaba que iba a tener una conversación muy divertida en casa esta noche. Pero ella podría pasar de largo todo eso. No, era ver la actuación de todos los demás en la final lo que la hacía sentir como si estuviera a punto de vomitar. Todoroki y Yaoyorozu, Tsuyu y Tokoyami, Koda y Hirou, todos habían actuado espectacularmente. Su estrategia, trabajo en equipo y técnica los había llevado a todos a la victoria contra sus profesores de una forma u otra. Incluso Mineta demostró algo de determinación por una vez en su vida. Y Mina estaba feliz por todos ellos, incluso estaba extática. Ver lo mucho que sus compañeros de clase habían mejorado durante el semestre fue increíble. Pero también mostró cuán lejos se había quedado Mina. Mina Asido, rango 19 de 20 estudiantes, y, francamente, sobre la base de cuanto más rápidamente Kaminari había captado los temas durante sus sesiones de estudio en grupo en Yaoyorozu, estaba empezando a sospechar que este examen podría llevarla a 20. Mina Asido, la estudiante que tenía el récord de detención después de la escuela con el señor Aizawa. Mina Asido, la chica que comenzaba a cuestionarse qué era lo que estaba haciendo allí. ¿En serio, qué estoy haciendo aquí? La chica con cuernos dejó escapar un suspiro. Este examen había sido una gran llamada de atención, eso era seguro.
Ella estaba en la mejor escuela del país para los héroes, y sin embargo, un semestre después sintió que no había mejorado en lo más mínimo. Oh, claro que ella sobrevivió al ataque del villano en la USG, pero eso fue por todos los demás. De hecho, estaba bastante segura de que ella era la única que no había peleado. Y si bien es cierto que se colocó bastante alto en el festival de deportes, fue principalmente porque ella lleva los faldones de Bakugou a los primeros 16, y casualmente fue contra el tipo cuya debilidad conocía perfectamente en la primera ronda. Aparte de eso, una larga lista de asignaciones fallidas, concursos y, por supuesto, exámenes. Aflojar en arcadas en lugar de hacer el trabajo. Pasar el rato con sus compañeros de clase que trabajan arduamente en lugar de ponerse al día con los estudios, fingiendo que ella pertenecía aquí. Sí, fingiendo. Reflexionando sobre todo esto mientras estaba sentada aquí, Mina comenzó a sospechar que ella, no era el lugar para ella. Esta era una escuela prestigiosa para lo mejor de lo mejor, y si bien su capricho ácido era ciertamente poderoso, ella difícilmente era una estudiante ejemplar. Este desastre de una final fue un claro indicador de eso. Dejando escapar otro suspiro, Mina colocó sus codos sobre el escritorio y dejó que su rostro se hundiera en sus manos. Ella podría haber comenzado a llorar, pero ya había hecho suficiente de eso hoy. Ni siquiera se sentía triste de todos modos, solo, decepcionada, de verdad. Decepcionado en ella misma. No movió las manos cuando oyó que se abría y cerraba la puerta, ni las movió cuando oyó que los pasos se acercaban lentamente a ella. Finalmente los movió cuando una tímida voz masculina habló, una que reconoció de inmediato. ¿Ha sido? La preocupación en su voz era obvia. Lentamente volvió la cabeza para mirar la fuente de la voz, su expresión no cambiaba. Midoriya. Unos minutos antes, Izuku Midoriya dejó escapar un bostezo mientras caminaba por los pasillos de los Estados Unidos, ansioso por llegar a casa. Le encantaba esta escuela, y estaba agradecido cada día que había tenido la oportunidad de venir aquí, pero estas finales le habían quitado mucho. Ya era tan malo que tuvo que trabajar con su amigo convertido en matón y pelear con un maestro, pero cuando dicho maestro fue todopoderoso, incluso con esos pesos de entrenamiento era absurdo. Fue una de las muchas veces que se encontró cuestionando los métodos de enseñanza de esta escuela. Aún así, este lugar era el mejor por una razón, y finalmente había prevalecido. De alguna manera, él y Kak-chan habían trabajado juntos con éxito para superar All Might y pasar. Le hizo darse cuenta de cuánto había crecido desde que comenzó aquí. Cuánto había conseguido el control de One for All, aunque obviamente tenía un largo camino por recorrer antes de verdaderamente hacer lo suyo. No pudo evitar sentirse un poco orgulloso de sí mismo, un raro sentimiento para el heredero Kirk. Pero como siempre, rápidamente se encontró pensando en otros más que él mismo. No todos habían sido tan afortunados como él. 4 de sus compañeros de clase habían fallado en la final práctica, lo que significaba que no asistirían al retiro de entrenamiento. Kirishima, Sato, Kaminari, Ashido, solo podía imaginar cómo se sentían. Ashido, su mente regresó a la primera vez que regresó de su prueba. Todos lo habían visto y todos estaban esperando felicitarlo, incluso aquellos que no habían pasado sus propias pruebas. Pero aunque estaban felices por él, no podían ocultar por completo lo molestos que estaban por sus propios resultados. Ashido se había destacado en particular por Izuku porque simplemente no estaba acostumbrado a verla tan triste. Casi siempre tenía una sonrisa en la cara, por lo general teniendo una reacción muy breve pero exageradamente cómica si algo realmente la había molestado. Esto fue diferente sin embargo. Claramente estaba tratando de ocultarlo, pero Izuku podía decir que algo estaba apagado. Él había querido decir algo, pero antes de tener la oportunidad, se le ordenó que bajara a la enfermería. Izuku acarició su barbilla mientras pensaba sobre esto en voz alta. Afortunadamente, el pasillo estaba vacío, por lo que nadie estaba cerca para escuchar su marca registrada murmurando. Para cuando salió de la enfermería, todos los demás en su clase se habían ido a casa, y estaba deseando hacer lo mismo. Mientras el niño Kirkles pasaba por su aula, un súbito destello de rosa en el rabillo del ojo lo sacó de sus divagaciones. Retrocedió unos pasos para mirar por la ventana de la puerta. La fuente de dicho destello rosa no era otra que Mina Ashido. ¿Qué está haciendo allí? Los ojos del estudiante se agrandaron un poco cuando obtuvo una mejor mirada como su compañero de clase. Había notado algo sobre ella antes, pero esto era, él casi no la reconoció. Cualquiera de su energía habitual había desaparecido por completo.
Su cara parecía carecer de cualquier tipo de emoción mientras se sentaba completamente inmóvil en su asiento, inclinada hacia adelante con la cabeza inclinada hacia abajo. Sin llanto, sin enojo, solo, nada. De alguna manera asustó a Izuku. ¿Cuánto tiempo ha estado ella aquí?, murmuró mientras miraba al usuario ácido. Después de varios segundos, de repente se movió mientras colocaba sus codos sobre el escritorio y levantaba los brazos, dejando que su cara cayera en las manos. Izuku hizo una mueca cuando se dio cuenta de que comenzaba a reconocer su comportamiento inusual. La mirada, el lenguaje corporal, todo sobre su comportamiento era demasiado familiar para él. Esta era la mirada de alguien que se sentía completamente derrotado. Alguien que se estaba rindiendo. Izuku estaba muy familiarizado con ese sentimiento. Si fue el día en que descubrió que no iba a tener un capricho, o en la escuela secundaria donde sucumbiría a las burlas de sus compañeros de clase, o cuando el más cínico todopoderoso que conoció le había dicho que se convertiría en un héroe sería imposible sin una peculiaridad, lo había tratado más veces de las que podía contar. Era algo que nunca más quería experimentar, y ver a alguien más, especialmente a alguien como Mina, pasando por ese tormento. Las manos de Izuku se cerraron en puños. No podía soportar verla así. La puerta crujió cuando el chico de cabello verde la abrió, cerrándola detrás de él cuando entró en la habitación. Nunca le había dicho más que unas pocas palabras a Mina desde que la conoció, pero eso no importaba en este momento. Ella no levantó la vista cuando él se acercó a su escritorio. ¿Ha sido? Él llamó. La chica con cuernos pareció responder a esto mientras lentamente levantaba su cabeza hacia él. Mi gorilla. Al igual que su expresión, la voz de Mina carecía de su energía y su burbujeo habituales. Ella no dijo nada más mientras lo miraba inexpresivamente. ¿Qué estás haciendo aquí? La escuela secundaria ya pasó, ya sabes, tartamudeó Izuku mientras hablaba, no del todo seguro de qué era lo mejor para decir en ese momento. Además, todavía estaba un poco incómodo hablando con chicas. Oh. Hubo un breve silencio mientras los dos continuaban mirándose el uno al otro. Iris, ¿todo está bien? Izuku obviamente sabía la respuesta, pero necesitaba decir algo. Sí. Otra respuesta de una palabra. ¿Estás seguro? Esta vez Mina cerró los ojos, respirando un poco. Sí, estoy seguro. Todo está bien, mi gorilla. Había un toque de irritación en su voz, otra emoción que Izuku usualmente no escuchaba de Mina. Retrocedió un paso, levantando ligeramente las manos. Lo que el heredero de One for All no se dio cuenta fue que era una de las últimas personas que Mina quería ver en este momento. De todos los exámenes, el suyo fue el que realmente le hizo darse cuenta de lo mucho que había caído. Mi gorilla y Bakugou. Posiblemente los dos estudiantes más incompatibles de la clase, en contra del mejor héroe del mundo entero. Una tarea imposible, ¿verdad? Bueno, de alguna manera, habían hecho lo imposible. Bakugou y mi gorilla, los dos estudiantes que eran claramente enemigos antes de llegar a la UA, lograron dejar de lado los problemas que tenían y trabajar juntos para ganar contra All Might. Freak y All Might. Y este fue el mismo tipo que colocó último en la prueba de peculiaridad inicial al comienzo del año. El tipo que no podría usar su poder sin destrozar sus extremidades. Ahora era uno de los mejores en la clase, capaz de ir mano a mano con el monstruo que era todopoderoso, incluso si estaba discapacitado. Solo de pensarlo la enojaba. No en eso mi gorilla, sino en ella misma. Él le mira, si quieres hablar sobre el examen, este tipo realmente no sabía cuándo retroceder. Dije que estaba bien, ¿de acuerdo? Mina gritó cuando de repente saltó a su hazaña. Izuku saltó hacia atrás ante esto, levantando sus manos aún más. ¿Qué, crees que estoy molesto por fallar en esta estúpida prueba y no ir a este estúpido retiro? Sus manos estaban cerradas en puños, sus brazos temblaban ligeramente mientras le gritaba a su compañera de clase. Izuku simplemente lo miró, con los ojos abiertos ante el súbito estallido de emoción. Después de unos segundos más, Mina suspiró, relajándose ligeramente mientras cerraba los ojos. Esto no fue su culpa. Ella no debería estar atacándolo así. Lo siento. Su voz era mucho más baja ahora. Solo estoy, otro suspiro. Izuku lentamente bajó sus manos. Sé que estás tratando de ayudar. Eso es lo que haces, ¿verdad? Ella puso una sonrisa. Una sonrisa triste y forzada. Siempre metiéndose en los asuntos de la gente, lo quieran o no, siempre ayudando a todos. Siempre luchando por ser el mejor héroe que puedas ser.
Izuku parpadeó confundida, sin saber a dónde iba con esto. En serio, increíble lo fuerte que has llegado. ¿Qué tan fuerte ha sido todo el mundo? Ha sido un infierno de un semestre, ¿no es así? Su sonrisa se bajó un poco mientras miraba hacia abajo. Izuku estaba empezando a armarlo. Ese tú también te has hecho más fuerte, ¿ha sido? Empezó a decir. Levantó una mano cuando él estaba a punto de continuar, sacudiendo la cabeza. Vamos, mi gorrilla, me viste por ahí, ¿verdad? Ella soltó una risa suave y hueca. Ni siquiera pude encontrar a mi oponente. Pasar toda la maldita cosa corriendo como un idiota. ¿Algún héroe que soy, eh? Su sonrisa era cada vez menos convincente. Ese soy yo, en la parte inferior del camión de la clase 1A, ¿verdad? No fue solo el examen, se dio cuenta Izuku. Sabía que Mina estaba luchando con los académicos en general, pero nunca pareció molestarla demasiado. Pero parecía que lo práctico había cambiado eso. Mire, ha sido, usted, tú, sin embargo, eras increíble. Ella no lo estaba escuchando en este punto. En serio, lograste controlar tu raro capricho y conseguir que Bakugou trabaje junto a ti. Y venciste a All Might. Ella le dio unas palmaditas en el hombro, lo que hizo que se tensara un poco. Eres increíble. Realmente perteneces a esta escuela. Ella comenzó a caminar a su lado, caminando hacia la puerta. Izuku estaba en su lugar mientras se iba. Pertenezco aquí, murmuró. A diferencia de ti. ¿Es eso lo que intentas decir? Él giró su cabeza hacia ella, notando que ella había dejado de moverse. Ella no lo miró, pero él la vio frotarse el ojo por un momento. Sin responder, ella continuó hacia adelante, poniendo una mano en el pomo de la puerta. Izuku cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes. Tenía que decir algo. Yo era Kirkles. Mina se congeló, el pomo de la puerta se volvió a medias. Lentamente se giró para mirar a su compañera de clase, con una expresión de completa confusión en su rostro. Izuku tardó un segundo en darse cuenta de lo que había dicho. Mierda. No es exactamente lo que quería decir. Él respiró hondo y se concentró. Como Bakugou lo había llamado un perdedor, Kirkles unas cuantas veces delante de la clase, había practicado una historia de tapa en caso de que surgiera este tema. Mi Kirk, comenzó, mirando su mano. No siempre lo tuve. Mina estaba completamente vuelta, su mano fuera del pomo de la puerta. No apareció hasta que terminé la escuela secundaria, en realidad. El médico no pudo explicar por qué. No fue una mentira, técnicamente. Entonces, he pasado la mayor parte de mi vida pensando que era Kirkles. El héroe en entrenamiento lo miró a los pies, en parte porque se sentía mal por mentir, pero sobre todo porque estaba trayendo malos recuerdos. Fue duro crecer creyendo eso. Mina solo podía imaginar. Kirkles personas eran una rareza para estar seguro. No estaba segura de si alguna vez había conocido a una, al menos una que sabía que era Kirkles. Pero sí sabía cuán baja era la opinión de la sociedad sobre los Kirkles. En ocasiones, fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, ya que nadie pensó que lograría nada en la vida. ¿Fue tratado Izuku de la misma manera? Toda mi vida, he soñado con convertirme en un héroe. Incluso cuando me dijeron que nunca iba a conseguir un Kirk, seguí intentándolo. Sabía que era básicamente un sueño imposible, pero, levantó la vista, mirada más decidida en su rostro ahora. Los héroes nunca deben rendirse, ¿verdad? Los ojos de Mina se abrieron un poco cuando dijo esto. Por supuesto, nadie más creía en mí en ese entonces. A muchos niños les gustaba intimidarme, y realmente no tenía amigos. Quiero decir, ¿quién quiere ser amigo de un perdedor Kirkles, verdad? Kirkles perdedor. Mina había oído a Bakugou llamar a mi gorilla más de una vez. Ella, como muchos otros, no había pensado mucho en eso. Bakugou dijo un montón de mierda, después de todo. Pero al escuchar esto, los dos claramente se conocían antes de los Estados Unidos. ¿Fue Bakugou uno de los matones que mencionó? Sus manos se apretaron en puños una vez más. Si había una cosa que ella no podía soportar, eran matones. Las personas que eligieron a los débiles e indefensos, eran básicamente villanos menores. Mina había resistido a muchos bravucones durante su infancia. Fue una de las cosas que la hizo querer convertirse en héroe. Ella siempre había tomado su Kirk por sentado. Ella nunca una vez imaginó su vida sin eso. Después de todo, todos los que ella conocía tenían Kirks. Ella no podría verse a sí misma pensando en convertirse en héroe si no tuviera uno.
No podía ver a nadie sin un Kirk pensando eso. Pero Izuku Midoriya, el estudiante que continuó impresionando a toda la clase con hazañas increíbles, ya sea empujando a Todoroki al borde del festival de deportes, sobreviviendo a un encuentro con el infame Hero Killer, o por supuesto superando a All Might en su examen final, tenido. A pesar de que sonaba como si hubiera sido abatido por la mayoría de su vida, claramente nunca se rindió en convertirse en héroe. Los héroes eran básicamente su vida, todos lo sabían. Pero a pesar de eso, no podía rendirme. Hubo momentos en que sentí que debía hacerlo, pero luego recordaría las palabras de All Might, y cómo un héroe necesita sonreír, incluso cuando las cosas se ven mal. Su voz era cada vez más fuerte mientras hablaba, su tartamudez desapareció hace mucho tiempo. Todo poder. Izuku idolatraba al hombre, todos también lo sabían. El símbolo de la paz y la justicia, que siempre tenía una sonrisa en la cara, sin importar cuál fuera la situación. Él inspiró la esperanza para la gente de todo el mundo. Los ojos de Mina cayeron al suelo cuando sus manos se relajaron. A pesar de no tener un Kirk, Izuku siguió soñando. Seguí sonriendo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo podría tener esperanza en una situación completamente desesperada como esa? Pero no podría hacerlo para siempre, dijo Izuku, su voz se calmó un poco. Llegué a un punto en mi vida en el que ya no podía sonreír. Después de años de escuchar a todo el mundo diciéndote que no puedes hacer algo, te atrapa, ¿sabes? Mina levantó la vista, dándose cuenta de que ahora Izuku miraba hacia el piso. Su rostro le dijo que estos eran algunos recuerdos dolorosos que estaba mencionando. Estaba listo para simplemente caer y rendirse. Nunca sería un héroe. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba diciendo todo esto? Los dos apenas se conocían. ¿Por qué estaba derramando sus agallas de esta manera? Pero entonces, alguien me atrapó, continuó, mirándola a los ojos una vez más. Alguien me dijo, a pesar de lo absurdo que sonaba, que sí, podría convertirme en un héroe, Kirk o no Kirk. La mirada feroz y decidida regresó a sus ojos mientras hablaba. Y si no fuera por esa persona, probablemente no estaría aquí hoy. Aunque al final resultó que tuve un Kirk al final. Una vez más, él técnicamente no estaba mintiendo sobre eso. Te estoy diciendo todo esto, porque, extendió sus brazos. Estoy aquí para ser quien te atrape. Él gritó. Sé que es difícil aceptar el fracaso, pero no deberías simplemente darte por vencido. Mina estaba aturdida. No había visto a Izuku así de apasionado desde la pelea con Todoroki. Y él estaba tan entusiasmado por ella. Yo, honestamente creo que eres uno de los estudiantes más fuertes de nuestra clase. Mina pensó que podría estar diciendo eso para animarla, pero sonaba tan genuino. Porque él era. Izuku siempre había admirado la destreza de combate de Mina, incluso si realmente no había tenido oportunidad de presumir. Y su Kirk era potencialmente uno de los más poderosos de la clase. De hecho, estaba agradecido de no haber tenido que pelear con ella en el festival de deportes. Honestamente, no tenía idea de cómo iba a tener una oportunidad, ya que su ácido hacía que los ataques cuerpo a cuerpo fueran casi imposibles. Podrías estar detrás ahora, pero eso solo significa que tienes que trabajar más duro que todos los demás. Él exclamó. Esas fueron las palabras que tuvo que seguir diciéndose a sí mismo los primeros días de clase, cuando no tenía control sobre One for All. Trabaja más duro, Mina finalmente habló, haciendo eco de sus palabras. Ella miró a Izuku. El tipo que ingresó a los Estados Unidos con 0 puntos de combate en su examen de ingreso, que no podía lanzar un puñetazo sin romperse el brazo al principio. Ahora era uno de los mejores estudiantes en ambos grados y capacidad de combate. Izuku Midoriya, los tipos que, a pesar de ser supuestamente Kirkles, nunca dieron su objetivo. Todo el cuerpo de Mina se tensó cuando sus ojos se cerraron con fuerza, sus manos se convirtieron en puños una vez más. ¿Qué demonios estaba haciendo ella? Después de todo lo que había pasado, Izuku todavía era uno de los estudiantes más motivados de la clase. ¿Y está considerando seriamente abandonar la clase por un reproche a mitad de periodo? Tienes razón. Necesito trabajar más duro. Ella puso sus manos en sus caderas, poniéndose firme mientras le lanzaba a Izuku una mirada tan feroz e impulsiva como la que él le había estado dando. ¿Cómo puedo ser un héroe si voy a huir? Las segundas cosas se ponen mal. Una sonrisa apareció en su rostro. No otra sonrisa falsa, forzada, sino una genuina sonrisa de Mina ha sido. En serio, no sé lo que estaba pensando. Ella rió.
En un instante, Mina parecía haber vuelto a su yo habitual y alegre. Izuku le devolvió la sonrisa, aliviado de que su charla realmente hubiera funcionado. Solo, wow, no tenía idea de que hubieras pasado por todo eso. Bueno, es algo de lo que realmente me gusta hablar. Izuku también estaba volviendo a su yo normal y más tímido. Del tipo que todavía luchaba incluso hablando con chicas. Mina no pudo evitar reírse ante su repentino cambio de actitud. Bueno, gracias. No sabes lo mal que necesitaba escuchar eso. Sus ojos amarillo oscuro parpadearon. Bueno, supongo que lo hiciste. Los dos se miraron el uno al otro en silencio por unos momentos. Ahora que se estaban calmando, Izuku se dio cuenta de que estaba solo en el aula con una chica que apenas conocía. Oh, Dede, no lo menciones, ha sido. Su tartamudeo estaba empeorando, a lo que Mina se rió de nuevo. Izuku sintió que sus mejillas se calentaban. Llámame Mina. Ahora sus mejillas se estaban poniendo realmente calientes. ¿Han terminado ustedes dos? Una tercera voz hizo que el par de estudiantes saltara. Mina giró rápidamente para ver al señor Aizawa parado en la puerta abierta. En serio, podría escuchar tus gritos desde mi oficina. Ahora ambos estudiantes se sonrojaron. Estamos encerrados, así que ustedes dos necesitan ir a casa. Sí, señor. Izuku y Mina hablaron al unísono, saliendo rápidamente del aula. Habían aprendido a no ignorar las órdenes de su maestro de salón. Izuku suspiró y comenzó a caminar hacia la salida de la escuela. Esto había sido todo un día, y estaba aún más listo que antes para llegar a casa y descansar. Sintió que todo su cuerpo se ponía rígido cuando algo cálido se estrelló contra él repentinamente. Tardó un segundo en darse cuenta de que Mina prácticamente lo había abordado en un abrazo entusiasta. Un abrazo. Izuku estaba siendo abrazado. Izuku estaba siendo abrazada por una chica. El chico de cabello verde sintió como si estuviera en llamas mientras todo su cuerpo se volvía rojo brillante. Izuku intentó hablar, pero su cerebro simplemente no estaba funcionando en este momento ya que intentaba procesar los eventos que estaban ocurriendo. Gracias. Una voz suave y agradecida habló en su oído antes de ser liberado. Logró mirar a Mina, que le estaba dando una sonrisa aún más sana que de costumbre. Lo digo en serio. Eres realmente un tipo increíble, Izuku. Todavía estaba tratando de procesar lo que acababa de pasar cuando ella se fue. Tardó varios segundos más hasta que finalmente sintió que podía moverse. Espera, ella lo llamó Izuku. Oye, mi gorilla. Antes de que su cerebro se cerrara por segunda vez, Izuku escuchó la voz de Aizawa. Se giró para ver al usuario borrado todavía de pie allí, mirándolo. Sal de ahí y muévete ya. Ese sí, señor. Exclamó Izuku antes de huir literalmente, su miedo a molestar a su maestro superando su vergüenza. Mientras miraba a su estudiante correr, Aizawa suspiró. Esos dos realmente son un problema. A pesar de estas palabras, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Al igual que Izuku, él también había notado el comportamiento de Mina el día de hoy. Y también había notado el hecho de que Izuku lo había notado. Iba a hablar con el usuario de ácido de pelo rosado después de clase, pero algo le dijo que Izuku lo haría por él. Bien, niño. Mina ciertamente había sido una estudiante difícil, pero Aizawa reconoció su potencial. Ella solo necesitaba un poco más de impulso para tener éxito. Y si alguien pudiera darle eso, era Izuku.